Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a aprender qué es la transformación geométrica de giro y cómo obtener una figura transformada según un giro a partir de otra. Este vídeo se basa en los conceptos vistos en el vídeo en el que introdujimos las transformaciones geométricas en el plano. Por eso os recomiendo que antes de ver este vídeo, si no lo habéis visto ya, veáis el de transformaciones geométricas en el plano. En él explicamos que el giro es una transformación isométrica y por lo tanto en ella se mantienen tanto las dimensiones como las formas. Mediante un giro se obtiene una figura idéntica a la original desplazada en el plano y con una rotación. En realidad, el giro consiste en un movimiento respecto a un punto fijo dentro del plano al que se llama centro de giro. Para entender este concepto vamos a partir del ejemplo que veis en pantalla, en el que tenemos esta figura que está compuesta por segmentos rectos, forman los lados, y un arco de circunferencia. Esta es la misma figura que hemos utilizado en vídeos anteriores para explicar otras transformaciones geométricas. Y también vamos a conocer el centro de giro. Además, es necesario saber qué ángulo queremos girar y en qué sentido. Es muy importante el sentido, porque muchas veces nos olvidamos de él, pero no es lo mismo girar 120 grados en un sentido que en el contrario. En este caso vamos a girar esta figura 120 grados en sentido antihorario, respecto al centro de giro O. Para que la explicación sea más completa, en esta figura he incluido no solo segmentos rectos, sino también este arco de circunferencia, ya que, como vais a ver, al igual que sucedía en las traslaciones y en las simetrías, como el giro es una transformación isométrica, y aunque fuese isomórfica también sucedería, las circunferencias, o en este caso el arco de circunferencia, va a seguir siéndolo una vez transformado, y por lo tanto realizar el giro de una circunferencia o de un arco de circunferencia es muy sencillo. Al igual que sucedía en los vídeos anteriores, para transformar esta figura vamos a utilizar como puntos de interés los vértices A, B, C, E, F y G, el punto de tangencia del arco de circunferencia con la recta de E, que es el punto D, y el centro de la circunferencia. Igual que sucedía en esos vídeos anteriores, es posible no utilizar o el centro de la circunferencia o por ejemplo el punto D, pero va a ser mucho más fácil si giramos todos estos puntos y luego los unimos para obtener la figura transformada. El primer paso para realizar esta construcción es unir cada uno de los puntos de interés con el centro de giro O y girar cada una de esas rectas el ángulo que se haya indicado y en el sentido que se haya especificado. Para ello, en papel se usaría la escuadra o el cartabón. En este caso, como el ángulo es de 120 grados, trabajaríamos con el cartabón. Como lo estoy haciendo en el ordenador y las herramientas están más limitadas, voy a utilizar la escuadra, pero tenéis que tener en cuenta que si el ángulo es de 120 grados lo obtendríamos como la suma de dos ángulos de 60 y por lo tanto no utilizaríamos la escuadra sino el cartabón. Así, el primer paso, como he dicho, es unir cada uno de los puntos con el centro de giro. Vamos a empezar por el punto G, por ser el que está más arriba, pero podríamos empezar por cualquier otro. Ya tenemos el primero de los segmentos que une un punto con el centro de giro. Ahora, centrándonos en el propio centro de giro, vamos a girar este segmento 120 grados en sentido antihorario. Utilizando el cartabón habríamos obtenido esta recta de aquí, sobre la que hay que marcar el punto G trasladando la distancia OG a esta recta. Para ello, centramos el compás en el punto O y lo abrimos hasta G. Y trazamos un arco hasta que corte con la nueva recta. Este punto de aquí será G'. Ahora tendríamos que repetir este mismo procedimiento con todos los demás puntos. Pero existe una forma alternativa que os voy a explicar y que creo que os va a ahorrar mucho tiempo, especialmente cuando el ángulo que queramos girar no lo podamos obtener directamente con la escuadra o el cartabón. Es decir, para un ángulo de giro de 60 grados, realizar esta construcción muchas veces, una con cada uno de los puntos que queramos transformar, sería relativamente sencillo. Pero si el ángulo es otro, que no tengamos directamente con la escuadra del cartabón, es decir, no es ni 30, ni 45, ni 60, ni 90 grados, la construcción se complica. En este caso, 120 grados, al ser el doble de 60, sería relativamente fácil de usar. Pero hay ángulos mucho más difíciles de obtener. Por ejemplo, si queremos girar un ángulo de 27 grados y medio, obtener una vez 27 grados y medio puede ser más o menos sencillo, pero tener que repetir ese procedimiento con cada uno de los puntos no es viable. Por eso voy a introducir el segundo método, que es el que vamos a utilizar en este ejemplo y que considero que os puede ahorrar mucho tiempo. Para utilizar este método, lo primero que tenemos que unir es cada uno de los puntos de interés con el centro de giro, y es lo que voy a hacer a continuación. Aquí lo tenemos.
Ahora, como he dicho, podríamos girar cada uno de estos segmentos, igual que hemos hecho con el OG, el ángulo de 120 grados en sentido antihorario y obtener los nuevos puntos. Esa sería la forma más fácil y más directa. Pero como digo, si pensamos un poco, podemos obtener un método más sencillo que nos permita obtener el mismo resultado. Este método se basa en que para una circunferencia de un determinado radio, si cogemos un sector, el ángulo de apertura de ese sector está directamente relacionado con la longitud de la cuerda que abarca. Es decir, para el radio OG y esta apertura de 120 grados, la distancia GG' va a ser siempre la misma. Si esto fuese una circunferencia completa y tomásemos como segmento original el que va desde O hasta este punto, la distancia al punto transformado de este, estaría por aquí, sería la misma que GG', ya que el ángulo de apertura sería también de 120 grados. Para que quede más claro, voy a explicarlo a continuación. Para ello tenemos que volver a poner el compás sobre el centro O, abrirlo hasta G o hasta G' y alargar este arco de circunferencia, ya que vamos a necesitar esta zona de aquí. El siguiente paso es centrar el compás en el punto G y abrirlo hasta G', de esta forma. Una vez que lo tenemos que ir desplazando la punta del compás a cada uno de los puntos de corte, de los segmentos que unen el centro con cada uno de los puntos de interés y este arco de circunferencia que hemos trazado con radio OG. Por ejemplo, para el punto D tenemos este punto de corte y manteniendo la apertura trazamos este arco de circunferencia hasta que corte con el que teníamos. Y repetimos esto para todos los demás segmentos. Ya los tenemos todos, como veis, están muy cerca entre sí. Y por eso, si realmente nos interesa la precisión, mi recomendación es que no utilicéis el arco de circunferencia con radio OG, sino que cojáis un radio mayor, alarguéis el segmento OG y trabajéis en lugar de con este arco de circunferencia con uno de mayor tamaño. Es importante que tengáis en cuenta que en ese caso, por un lado, tenéis que tener un compás lo suficientemente grande como para trazar esa circunferencia y además el compás tiene que ser lo suficientemente grande como para abarcar la distancia entre el punto de corte que contiene los puntos O y G y el arco de circunferencia y el punto de corte de ese arco de circunferencia con la recta que pasa por O y G'. De hecho, si os entra en el dibujo y el compás lo permite, lo mejor es que cojáis un radio lo suficientemente grande como para estar totalmente por fuera de la figura, ya que así los errores van a ser menores. En este caso hemos utilizado OG, por lo que esperamos un error mayor, pero aún así el resultado va a ser aceptablemente bueno. Así, el siguiente paso es unir el centro O con cada uno de estos puntos, y obtendremos las rectas correspondientes a cada uno de estos segmentos giradas 120 grados en sentido antihorario. Ya tenemos las rectas correspondientes al giro. Ahora solo nos falta obtener los puntos de interés. Para ello vamos a coger el compás, centrarlo en el punto O y abrirlo hasta cada uno de los puntos. Por ejemplo, empezamos por el D, pero podríamos empezar por otros. Y trazamos un arco hasta que corte con la recta correspondiente al giro de la que pasaba por los puntos O y D. De esta forma, aquí tendremos el punto D'. Vamos a repetir este proceso con todos los demás puntos. Ya hemos pasado todos los puntos a su posición transformada. Aquí los tenemos. Como veis, ha sido un método relativamente sencillo, ya que solo hemos tenido que medir un ángulo en el primer giro, el del punto G. En realidad, si hubiésemos girado, por ejemplo, el punto C, que ya está bastante fuera de la figura, habríamos tenido menos error. Pero como veis, tenemos que haber abierto el compás desde este punto hasta este, toda esta distancia que estoy marcando ahora. Y esa distancia, al menos en este dibujo, es lo suficientemente grande como para no poder tomarla con el compás. Por eso habría que haber cogido un punto intermedio, por ejemplo el punto D o cualquier otro. O, como he dicho antes, haber trazado un arco a otra distancia diferente, por ejemplo aquí en medio. Ahora solo nos queda trazar la nueva circunferencia que, por ser una transformación isométrica, va a mantener su forma, es decir, si usamos este centro podemos abrir hasta C' o hasta D' y trazar este arco de circunferencia. Después solo nos quedará unir mediante lados rectos los diferentes vértices. Para ello vamos a empezar primero con el arco de circunferencia, centrando el compás en el nuevo centro y abriéndolo hasta el punto C'.
y trazamos este arco de circunferencia. Ahora podemos ir uniendo el resto de puntos mediante segmentos. Ya hemos acabado. Como veis, tenemos una figura que es idéntica a la original, pero girada respecto al punto O, o lo que es lo mismo, girada respecto a cualquier otro punto y con un desplazamiento posterior dentro del plano. Para verificar que realmente es una figura idéntica y no solo igual, podemos decir que desde A a B y a C tenemos que seguir sentido horario. Para ir desde A' hasta B' hasta C', también tenemos que seguir sentido horario. Y por lo tanto, estas figuras no solo son iguales, sino que además son idénticas, tal y como se debe cumplir siempre en los giros. Una vez que tenemos nuestra figura girada, quiero explicar que cuando tenemos segmentos que realmente están dentro de una recta, es cierto que podemos pasar sus dos puntos extremos y unirlos para obtener el nuevo segmento, ya que es una transformación isométrica. También hay otro método que podemos utilizar para girar rectas respecto a un centro de giro, que sería, en lugar de coger dos puntos de la recta, que en este caso son los extremos del segmento, podemos trazar una perpendicular a la recta que contiene el segmento que pase por el punto O. Vamos a suponer que en lugar de tener el segmento AG tenemos la recta que contiene a los puntos A y G, es decir, una recta por aquí. Tendremos que trazar una perpendicular a esa recta que pase por el centro de giro O y girar esa perpendicular, en este caso 120 grados en sentido antihorario. Tendríamos una perpendicular por aquí. Sobre esa perpendicular marcamos la distancia de O al punto en el que se cortan la recta y su perpendicular y trazamos por ese punto una recta perpendicular a la que hemos girado. Es decir, tendríamos un punto tal que aquí, trazamos una perpendicular a esta recta y nos daría la recta que contiene los puntos A' y G'. Esto lo podríamos aplicar a segmentos, diciendo desde ese punto qué distancia tiene que haber a G', que sería la misma que se mide desde el punto de corte de la recta original con su perpendicular que pasa por el centro O y el punto G. Marcaríamos esta distancia y haríamos lo mismo con la distancia hasta el punto A' y así tendríamos el segmento. No lo he hecho de esta forma porque considero que es mucho más complicado y además va a acumular más errores, pero sería una posibilidad. Mi recomendación es que si podéis, a no ser que por alguna razón esté limitada esa posibilidad, toméis de la recta que tengáis dos puntos y trabajéis como hemos hecho aquí. Es decir, de esa recta tomaríamos por ejemplo los puntos A y G y pasaríamos los dos puntos que luego podríamos unir. Si en lugar del segmento AG se transformarían en la prima G', queremos la recta completa, basta con trazarla, pero ya la tenemos. Como habéis podido ver, es un procedimiento muy sencillo. Además, suele aparecer en muchos tipos de ejercicios, ya que esto se puede combinar con cualquier otro ejercicio de cualquier tema que se nos plantee, al menos dentro de la geometría plana. Por eso, al ser algo que considero que vais a utilizar bastante, os recomendaría hacer algún ejemplo más para practicar. Por ejemplo, coger esta misma figura y girarla un ángulo diferente. Vamos a coger un ángulo algo más complicado, para que practiquéis también cómo dividir ángulos. Por ejemplo, de 82 grados y medio. Ya os voy a dar la pista. 82 grados y medio es la suma de 60 grados más 22 grados y medio. Y 22 y medio es la mitad de 45. Es decir, a partir de uno de los ángulos de 45 de la escuadra podéis obtener la bisectriz del ángulo, tendréis 22 grados y medio, le sumáis los 60 grados que hay entre dos de los lados de un cartabón y obtendréis los 82 y medio. Utilicéis el ángulo obtenido para girar uno de los puntos, el que queráis, y posteriormente pasáis todos los demás puntos utilizando este método que he explicado, ya que como vais a ver os va a ahorrar mucho trabajo. Además vais a tener una ventaja, ya que este método, aunque sea perfectamente válido, no se suele explicar en los libros. De hecho, yo no lo he visto aplicado a los giros en ningún libro de dibujo técnico. Pero como veis es mucho más sencillo que medir el ángulo en cada uno de los puntos. Con esto ya hemos acabado el vídeo. Espero que os haya gustado, os haya sido útil y hayáis aprendido mucho. Si ha sido así y queréis que siga trayendo vídeos de este tipo al canal, que haga algunos ejercicios aplicando estos conceptos, combinando por ejemplo el giro con las traslaciones, con las simetrías, con otro tipo de transformaciones geométricas, os agradecería que os suscribieseis al canal y que compartieseis este vídeo. Y si veo apoyo en todos los vídeos relacionados con transformaciones geométricas, entre los que se incluye este, trataré de hacer algunos ejercicios en los que apliquemos esos conceptos. Y también traeré transformaciones geométricas más complejas que os puedan ser útiles en algunos casos. Además, como siempre, intentaré realizar cada uno de los ejercicios utilizando los métodos que los hagan más sencillos. Cuando hay varios métodos, siempre hay que intentar aplicar el más sencillo, ya que así reduciremos el riesgo de errores.
Habiendo entendido el concepto de giro y cómo gira una figura respecto a un centro de giro, en el próximo vídeo vamos a ver cómo, partiendo de dos figuras idénticas que se hayan girado respecto a un centro de giro que no conocemos, podemos calcular la posición de ese centro de giro.